María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 9 de agosto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein, Virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas y mártir. Nacida y educada en la región judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años, entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de la religiosa hasta que, en tiempo de régimen hostil a la dignidad del hombre y la fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del campo de exterminio en Auschwitz, cerca de Croacia, en Polonia, 1942. Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, nació el día del Kippur, día festivo para los hebreos, y en Breslavia, Alemania, el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia hebrea. Edith fue la última de 11 hijos. A los 2 años de edad muere su padre. Hizo sus primeros estudios y el bachillerato en su ciudad natal con calificaciones siempre sobresalientes. En la Universidad de Breslau estudia de 1911 a 1913. Germanística, historia, psicológica y filosofía. En 1913 se traslada a Göttingen para seguir sus estudios de filosofía, siendo discípula de Edmund Husserl, un hebreo y no creyente, genio filosófico de su tiempo, haciendo el examen de licenciatura con la calificación sobresaliente en 1915. Durante este periodo llegó a un ateísmo casi total, pues abandonó la fe y las prácticas religiosas. Estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial y Edith trabaja como enfermera voluntaria, siendo enviada a un hospital de frente. Después de este infatigable trabajo, hace el examen de doctorado en la Universidad de Freiburg con la calificación summa cum laude. Cuando contaba con 32 años, enseña en la Escuela de Formación de Maestras de las Dominicas de Santa Magdalena en Espira. Además de las clases, escribe, traduce y da conferencias sobre la cuestión femenina y sobre la educación católica que la llevará por diversas ciudades de Alemania y por los países limítrofes. A los 41 años, es profesora en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica en Münster. Su fama de conferenciante traspasa las fronteras de Alemania y es invitada a hablar en Francia y en Suecia. Desde su conversión, deseó entrar en el Carmelo, a pesar de la oposición de la familia, y su deseo se vio cumplido el 14 de octubre de 1933 a los 42 años, ingresando en el Carmelo de Colonia. Aquí cambia su nombre por el de Teresa Benedicta de la Cruz. Virgen de la Orden de Carmelitas Descalzas y mártir, la cual, nacida y educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años, entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo. Prosiguiéndola, bajó el velo de las vírgenes, consagradas hasta que, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue encarcelada lejos de su patria y en el campo de exterminio en Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia,
murió en cámara de gas. Su vida será ya una cruz convertida en Pascua. Su familia hebrea rompe con ella. El 21 de abril de 1935, domingo de Pascua de Resurrección, emite sus votos religiosos y 3 años después, aquel mismo día, sus votos perpetuos. Su vida será ya una cruz, convertida en Pascua. Dentro del convento, por orden del provincial, continúa sus estudios científicos. A medida que el nazismo se consolida en el poder, su condición de judía es amenazada para ella y para la comunidad. El día 31 de diciembre de 1938 emigra a Holanda y se establece en el convento de Elche. Aquí la encomiendan, entre otros trabajos, un estudio sobre San Juan de la Cruz y escribe Ciencia de la Cruz. El día 2 de agosto de 1942 es detenida por Gestapo, junto con su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, y llevada con otros religiosos y religiosas al campo de concentración de Amersfoort. Luego, en la noche entre el 3 y el 4 de agosto, los presos fueron trasladados al campo de Westerbork, situado en una zona completamente deshabilitada al norte de Holanda. El 9 de agosto de 1942 llegaba en el tren de la muerte al campo de la concentración de Auschwitz. Por su edad de 51 años cumplidos, su baja estatura sin signos externos de robustez, en la mentalidad nazista, no servía para trabajos forzados. La llevaron a la barranca 36, siendo marcada con el número 44.074 de deportación, para morir mártir de la fe cristiana a los 51 años de edad, en la Casita Blanca, víctima del ciclón B, ácido cianhídrico, durante la persecución nazi, ofreciendo su holocausto por el pueblo de Israel. La ducha anunciada, en vez del agua deseada, emanó el tóxico ciclón B de la muerte casi instantánea. Su cuerpo sin vida fue calcinado con leña. No hay tumba. Las cenizas o huesos de la hermana Edith se arrojaron en el campo adyacente. Hoy es un verde campo con cruces que plantan ahí los grupos peregrinos. Mujer de singular inteligencia y cultura, ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritual. En 1962 se inició su proceso de beatificación. Teresa Benedicta de la Cruz, dramática síntesis de nuestro tiempo, mujer, hija de Israel, mártir por la fe en Cristo y víctima del exterminio judío. Fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia el 1 de mayo de 1987. Su fiesta se celebra en el Carmelo Teresiano el 9 de agosto. El Papa San Juan Pablo II canonizó a la judía filósofa, monja, mártir y beata Teresa Benedicta de la Cruz de la Orden del Carmelo el 11 de octubre de 1998 en la Basílica de San Juan Pedro en Roma.